Somos negros. Negros. Somos negras. Somos negras. Somos afrodescendientes. Afrodescendientes. Somos afrodescendientes. Somos los de ayer. Somos presente. Somos futuro. Somos construcción. Somos construcción. Somos movimiento. Somos identidad. Somos identidad. Todas las personas tenemos una ascendencia étnico-racial. Toda la persona. Todas. En el censo, cuando te pregunten por la tuya, Responde, ¿afro o negra? afro o negra. Afro o negra. Sirve para que seamos visibles. Se respeten nuestros derechos. Y se realicen acciones que mejoren nuestra calidad de vida. Hola, y aquí estamos en un nuevo programa en este mes, en el mes de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora, en Negritud. 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 Y tenemos una invitada absolutamente especial, nuestra máxima referente, Negritud. ¿Cómo se llama esta señora que trajimos y que caminó hasta esta radio? Y estamos con Marita Núñez Ocampo, nacida en 1952 en Montevideo, Uruguay, de familia de tradición candombera, reina de llamadas en 1973, fue parte de la organización Mundo Afro en Uruguay, fue también parte de Mujeres de Negro, formó parte como bailarina en el personaje de Mamá Vieja, del proyecto Calacán-Güe de Ángela Costa Martínez, y con diversas formas de activismo en su búsqueda de identidad, han hecho de su vida una militancia de las mujeres negras afrodescendientes del Río de la Plata dentro de la sociedad tanto uruguaya, argentina y nos seguirá contando. Y bueno, acá estamos. ¿Qué camino hemos recorrido, no? Mucho. Pensemos en Marita llegando a ese Buenos Aires después de ser reina de llamadas. Es verdad, sí. Y un Buenos Aires completamente distinto al de hoy día y con muchas expectativas y siendo muy joven. Y entonces enfrentándome a una sociedad completamente diferente. ¿Esa sociedad de qué año estamos hablando? Porque es importante. Y más o menos año 74, porque yo recuerdo que cuando yo vine en esa primera oportunidad, al mes de estar acá, falleció Perón, que fue catastrófico para nosotros, porque Perón, por ser país limítrofe y hermano, había otorgado una amnistía con respecto a los papeles, a las residencias, y entonces, se nos fue alguien que nos estaba dando una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque en el Uruguay ya se perfilaba el golpe de Estado, la dictadura, que de hecho fue en junio del 73. Entonces, a partir de ahí, hasta que yo, aterricé acá en Buenos Aires, las cosas, la situación ya se había vuelto muy difícil en Montevideo y mucha gente de mi generación y mucha gente de mi barrio y mucha gente de mi amistad se empezaron a ir, pero en forma masiva. Muchos vinieron acá, que era el espacio más cercano y donde todavía las cosas no estaban tan difíciles, digamos, entre comillas. ¿Va? Sí, se perfilaba una predictadura que vino después en el 76. Pero digamos que la llegada y el gobierno de Perón eran de una gran contención para la población, o sea que todavía eso no se sospechaba demasiado.
seguramente ya habría gente que estaba tomando sus precauciones al respecto, porque de hecho mucha gente también se fue, muchos argentinos se fueron y muchos uruguayos que estaban acá también de acá se fueron a otros lugares del mundo. Pero esa migración masiva del Uruguay fue muy dolorosa y muy difícil de sobrellevar. Y lo peor era no tener trabajo. En el Uruguay lo peor era no tener ninguna posibilidad de trabajar. O sea, lo que nos movilizó a muchos de nosotros, más allá de lo social y político, fue el trabajo, porque el trabajo es el alma del ser humano, no hay otra. Y eso nos condicionó a muchos. O sea, yo tenía muchas expectativas allá porque se me habían abierto 2 o 3 puertas con esto de la cuestión del reinado y qué sé yo, pero compulsivamente las puertas se cerraron y no había posibilidades. Sobre todo para la comunidad negra, ¿no? No, lo de la comunidad negra era catastrófico, porque más allá de eso empezó toda una cuestión de intolerancia, que te veían negro por la calle y con las motas y con cierto look que no te favorecía a la mirada del otro y te llevaban preso. Y te daban vuelta la cartera y te revisaban todos los documentos, todo. Fue muy, 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 muy estresante ese momento en Montevideo, demasiado para nosotros. Y después sobrevino todo lo demás en Montevideo, que eso ya fue casi a fines de los 70, pero que ya seguramente ya se había diseñado así, que fue la expulsión de los 2 barrios más emblemáticos de Montevideo, Sur y Palermo, de sus habitantes, y de sus habitantes afro específicamente. O sea, eso fue el gran cachetazo, el gran revés que recibió nuestra comunidad y del que aún hoy no hay reparación y no hay, en todo caso, no hay un resarcimiento emocional y bueno, y también económico, porque es el día de hoy que hay gente que sigue reclamando su espacio, su lugar, los expulsaron de sus casas, porque no todas las casas de las que los expulsaron eran alquiladas o tenían otro propietario. Había gente que era dueña de su casa y también se tuvo que ir. La orden era irse. Sacar a los negros de sus lugares. Y otra cosa que se hizo, y eso yo también lo he estado, digamos, ordenando en mi memoria, simultáneamente con estas actitudes se empezaron a expropiar una serie de casas ahí en el barrio y las convirtieron en salas velatorias. Entonces eso también fue otra estrategia para expulsarnos del barrio. ¿Por qué? Porque igual se siguió sobrellevando toda esta situación con el toque de tambor en las fechas tradicionales, en los días en que salíamos a festejar alguna cosa, algún campeonato, qué sé yo. Siempre buscábamos una excusa para reunirnos y salir. Y contábamos en esa situación con el enojo de quienes estaban velando a sus deudos. Entonces, nos agarró desprevenida esa situación. Habían hasta 2 y 3 salas velatorias por cuadra de distintas empresas, pero en todos los alrededores. Entonces, no pasemos por acá porque hay un servicio de velatorio. Y caminábamos 2 cuadras más allá para desviarnos y lo mismo. Eso también fue una estrategia para contar con el enojo de la población hacia nosotros. Exactamente. ¿Entendés? O sea, la gente interpretaba que si vos pasabas por la puerta y ellos estaban velando a un deudo, era una falta de respeto. Y lo que nosotros no podíamos manejar eran los momentos en que se producía un velorio y en el momento en que salíamos. Y eso también fue para alejarnos de nuestra tradición, de nuestro toque, de nuestras
de nuestras costumbres. Que también es una costumbre que Sí. si alguien de la comunidad fallece, se sale con el toque del tambor para homenajear a esa persona. Y bueno, eso se fue implementando un poco después. Un poco después se tomó conciencia de que también nosotros merecíamos acompañar a nuestros deudos de la manera en la que él había disfrutado de la vida y de la familia y de los amigos. Entonces se los empezó a acompañar a sus lugares, incluso con la anuencia de los cementerios que de alguna manera te dejaban entrar y hacer un toque en el momento de definitivamente dejar allí a la persona. Pero mientras tanto, todo esto empezó a formar parte de lo que se llamaba la resistencia. Se trató, por ejemplo, de sacar las llamadas del barrio tradicional. Se las llevó a 18 de julio, se las llevó a la Rambla, se reprimía en los momentos en que se realizaban las llamadas, y eso que las llamadas no duraban 2 días como duran hoy, ni tenían tanta cantidad de comparsas, pero igual. Y esto del toque y del tambor y de mantenernos firmes en nuestra familiaridad y en nuestra tradición y en nuestras costumbres fue una manera de resistencia. Entonces el candombe ha sido, y el toque del tambor fundamentalmente, ha sido una manera de resistencia inalterable. Es la forma de resistencia Sí, de los pueblos hoy día, negros. sí, eso porque ni si hablar. pensamos Sí. en su totalidad, Sí. es la forma de resistencia. Sí, pero sí. también la forma de resistencia es la danza y el estar en Sí, los espacios sí. abiertos, ¿no? Que muchas veces también eso ha sido como reprimido. Lo han vivido acá los propios afroargentinos, bueno, eso después trasladado a este lado del río, por toda esa migración afro-uruguaya que también vino y empezó a residir en esta ciudad, también se vio resistido de la misma manera, pero con otro matiz, el de la incomprensión. ¿Por qué? Porque durante más de 150 años nunca se había escuchado el toque de un tambor, nunca más. Los afroargentinos fueron absolutamente invisibilizados. Tenemos información de que ellos tenían sus días, sus toques, pero no lo hacían a cielo abierto, lo hacían en sus casas, en los espacios donde les era permitido. O sea que todo esto se llevaba adelante de una forma mucho más reprimida, mucho más silenciosa. Porque ellos habían sido ya Ellos expulsados ya de habían acá. sido invisibilizados de alguna manera. Sí. O sea, se les atribuye la fiebre amarilla, cosa que no es verdad. Se les atribuye el haberse puesto en los lugares de combate al frente, en la infantería, cosa que puede llegar a ser verdad, sí, lógico, pero no para eliminarlos completamente. O sea, ellos de alguna manera se silenciaron. El afroargentino se autosilenció, a pesar de estar presente en muchas instancias sociales y culturales, mucho más presente de lo que el resto de la sociedad cree. Y eso es lo que rescatamos. Ahora, con la llegada de los afro-uruguayos en los 70 a esta ciudad, ese toque, ese barullo, como dicen en las zonas en donde se implementó el toque del tambor, que era un barullo, que era una molestia, qué sé yo, le empezó a dar conciencia a esta parte afro de la Argentina. Entonces, lo que nosotros sentimos es que nuestra cultura, el candombe, el toque, la danza a cielo abierto, en la calle, lugar de reunión y de familia, no nos invisibilizó. No los invisibilizó. Reflotó esta parte de la historia. Les empezó a crear conciencia
a los afroargentinos que estaban acá de que ellos existían, de que eran, de que estaban. Y eso no nos da el límite. O sea, evidentemente, geográficamente, no hubo límites en esto. Con respecto a los límites, y ya para remontarnos un poco más atrás también, Sí. yo quiero ahí como también indagar un poco más atrás sobre los ancestros Sí. de la familia, ¿no? Sí. Donde yo sé que hubieron esclavos libertos, Sí. donde también hubo un ancestro que fue parte del ejército en Entre Ríos, Sí, y que señora. cruzó al Uruguay, Sí. donde también hay mujeres de la familia que nacieron en Argentina antes Sí. de la dictadura militar, ¿no? Principio del 900. Sí, en el 1900. Entonces, bueno, nada, quería un poco ondear. También sé que que nos cuentes un poco sobre Víctor Ocampo Vilarza. Bueno, él viene un poco después. Sobre las comparsas. Haciendo un poco de historia, ese antepasado que perteneció al ejército argentino y que era entrerriano, que se llamaba José Lisandro Pérez, él fue al Uruguay para cumplir una función militar. Porque antes no estaba delimitado el Uruguay. O sea, no había un límite geográfico. No, claro. Vos cruzabas de un lugar a otro, atravesando a campo traviesa, ¿me entendés? La geografía y las formas de vida eran otras. Entonces él va a una zona que es muy similar a la de acá, la de Córdoba, va a la zona de Minas, La Valleja, y ahí conoce a la mamá, a la que fue la mamá de mi abuela, a Paula Fernández. Era Fernández ella de apellido. Y se enamora. Él se enamora de esta mujer afro-uruguaya, que tenía también antepasados de pueblos originarios. O sea, ella no era absolutamente afro, tenía rasgos de mujer indígena. Y eso también hace a las raíces de nuestra historia, porque no estábamos delimitados solamente al origen africano, No, claro. porque él a su vez era de origen español y africano. Él era lo que se le denominaba en aquel entonces, porque viste que nos compartimentaban por colores, él era lo que se le llamaba mulato. Entonces, ya ahí tenemos un avance en nuestras raíces en cuanto a la argentinidad. Estas dos personas que se conocen y se enamoran, él después se va a vivir directamente, se queda viviendo en el Uruguay. Deja sus funciones como militar y se queda viviendo en el Uruguay. Y ahí conforma una familia, pero él era viudo. Entonces él ya llevaba consigo a una hija que se llamaba Isabel, que vendría a ser la hermana mayor de mi abuela. Luego con mi abuela, o sea, con esa señora Fernández, él tiene a mi abuela y a 6 hermanos más. 6 mujeres y un varón. Bien, ahí comienza la historia. Mi abuela, es decir, este señor, José Lisandro Pérez, tenía amistades del lado de la banda oriental. Entre sus amistades estaban esta familia Los Ocampo. Que estos eran directamente descendientes de africano total. Que es la historia que contaba mi mamá siempre. Entonces, este señor, José Lisandro Pérez, amigo de estos Ocampo, concerta el matrimonio de una de sus hijas, que fue mi abuela Paula, con uno de los hijos de estos Ocampo. Porque las cosas antes
se arreglaban entre nosotros. Nadie, claro. Entonces, Víctor Ocampo, Vilaza, Vilaza, por parte de su mamá, se casa con mi abuela Paula Pérez. Y entonces Paula Pérez se convierte en Paula Pérez de Ocampo. Bien. Y ahí- y un poco sobre la historia de los libertos. Ah. Esa historia también Bueno. es interesante. Por el lado de Víctor, que eran africanos, ya la historia es más similar a la de cualquier, digamos, descendiente de africanos del Río de la Plata. O sea, todos trabajaban en casas de familias de muchísimo dinero, en la colonia, que eran gente blanca, que eran españoles, muchos eran descendientes de españoles, etcétera, etcétera. Eran servidores leales a sus patrones, y entonces ellos, en determinado momento, 2 de ellos son los que empiezan con la familia Ocampo. De ellos yo no vi, no tuve la oportunidad de ver los apellidos exactos, porque esto yo se los cuento así, resumido, pero son 400 años de historia. Yo soy 5ª generación, así que imagínense. Entonces, estos 2 que contraen matrimonio dan origen a esta familia de los Ocampo, que por todo el árbol genealógico, ellos fueron servidores, por ejemplo, a nivel militar, en las filas de Aparicio Saravia. De Aparicio Saravia, de los Oribe, que dan origen al Partido Blanco en el Uruguay. Son los originarios del Partido Blanco, vienen de esa rama, de los Saravia, de los Oribe. Por lo tanto, ellos eran y pertenecían al Partido Blanco. ¿Me entendés? No había mucho para elegir de la cuestión de los blancos. Allá era o blancos o colorados, que eran de las filas de Rivera, los colorados. Bien. Económicamente, ellos se fortalecen con su trabajo, y a medida que fueron y pudieron ir comprando, tenían que comprar su libertad, fueron adquiriendo los medios necesarios para tener un lugar. Para los hombres de la familia fue prioridad darle un lugar a su familia. Por lo tanto, empezaron a pergeñar el hecho de comprar un terreno y de hacer una casa, como fuera. Eso fue prioritario para ellos. Y hicieron un ranchito, Claro, ni más. la época. Y a medida que se fueron liberando, se fueron fortaleciendo en sus oficios. Entonces, en ese lugar, lo que fabricaban, porque todo esto yo lo tengo documentado en los cuadros que pintaba mi abuelo, que eran los cuadros de su memoria. Entonces, él pintaba un ranchito, Víctor. Él pintaba una casita que se la ve con el mar de frente. Claro. Y fabricando y haciendo escobas. Pero sí. Ese era el origen de esta familia. Ahora, ¿cómo se empiezan a capitalizar de alguna manera para seguirse ayudando entre sí? A medida que se iban encontrando los que pertenecían a los mismos grupos étnicos, porque no nos olvidemos que la esclavitud también tuvo un trasfondo muy perverso, y entonces los separaban a cada uno de sus etnias y de sus orígenes. Pero en el transcurso de todo esto, que ya habrían pasado 200 años seguro, estas familias se fortalecen y se empiezan a reencontrar con sus pares y conforman lo que eran las salas de naciones. Entonces, en las salas de naciones, el fin fundamental era asistir a todas estas personas en salud, en el momento de sus muertes, en lo que se podía en sus viviendas y en el reencontrarse con el otro. Entonces se hacían eventos
y encuentros, y se recaudaban fondos para comprar las libertades de los que todavía permanecían esclavos, porque la cuestión de la libertad de vientres demoró muchísimos años en implementarse. Por lo tanto, en estas búsquedas y en estos encuentros y desencuentros, mi mamá siempre contaba una anécdota de uno de ellos, que era lo que la conmovía a ella, y terminábamos llorando todos por este relato, de que a uno de ellos, que se les había perdido, empezaron a reunir el dinero para comprarlo, para sacarlo de donde estaba y reintegrarlo a su familia, y cuando fueron, lo habían vendido. Lo habían vendido, y la última noticia que tuvieron ellos fue que lo habían vendido al Brasil, donde la esclavitud todavía estaba en pañales. Lo que quiere decir que esa persona, integrante de la familia, hermano de ellos, con el que se habían vuelto, se perdió. Y se llamaba Agustín. Y mi mamá, cada vez que me contaba esa historia, terminaba llorando, y terminábamos llorando todos. ¿Y el nombre de tu mamá, por favor? El nombre de mi mamá era María Magdalena, porque en mi casa, eso sí, eran extremadamente católicos, religiosos católicos. ¿Cómo nos metieron la esclavitud, no? Así, ¿no? La religión pero metida a fuego. Claro, metida a fuego, pero ellos igual en su sincretismo tenían sus cosas. Por ejemplo, dentro de la familia había una tía que era la que se ocupaba de preparar los cuerpos de sus muertos. ¿Cómo se llamaba? Rita. Ajá. La tía Qué Rita. bien, la tía Rita se ocupaba La de tía algo muy Rita, fundamental. y a su vez a ella le habían enseñado sus antepasadas. Había una que se llamaba Rufina y había otra, no me acuerdo bien los nombres, he visto las fotos de esas personas. Y bueno, y entonces le damos lugar a esto en esta historia. El rol fundamental que cumplían las mujeres. Más allá de estar en una sociedad totalmente patriarcal y machista, como se la vería ahora, sin embargo las mujeres tenían su lugar y era fundamental. Su lugar para la crianza de los hijos, su lugar para cumplir con estas cuestiones preservar la memoria, ¿no? Identitarias, porque eran las encargadas de contar estas historias. Estas historias se pasaban de boca en boca, no teníamos quien las escribiera. Sí, los saberes ancestrales. Y los saberes ancestrales que ver, de todas estas cuestiones. Y eran las encargadas de preservar a la familia cuando los hombres tenían que salir. Entonces ahí viene la historia acá en Buenos Aires. Porque mi abuelo consigue un muy buen trabajo, para quienes creen que nosotros llegamos en los 90. Mi abuelo a principios del siglo, o sea, mediados del siglo XIX, consigue un trabajo acá en Buenos Aires y se vienen a Buenos Aires a vivir. Porque además tenían familia acá, tenían amigos. El ir y venir de una orilla a otra no era para nada complicado. Había mucha gente que iba y venía y trabajaba acá y se iba el fin de semana allá. Esto se dio siempre en la Argentina y sobre todo acá en Buenos Aires. Entonces él viene con un trabajo acá. Y ese trabajo le ofrecía también una vivienda y cómo establecerse con su familia. Y es así que aquí nacen 3 de sus hijos. El mayor, que se llamaba Julio, porque nació en el mes de julio, lamentablemente fallece. Fallece de una neumonía. Y luego nacen mis 2 tías, la tía Carmen y mi tía Paula, nacen acá en Buenos Aires. Y después los otros 2, mi tío y mi mamá, nacen en Montevideo. Pero este ida y vuelta existió siempre. No es que nosotros vinimos en determinado momento y no. Íbamos y veníamos.
y la afluencia mayor de personas afro seguramente se dio en los 70 por esto que nos pasó con la cuestión de la implementación, de la llegada de la dictadura. Claro. Pero anterior a ese, acá estaba ya radicado Rey Charol, por ejemplo. Sí. Rey Charol estaba desde antes acá, había venido a probarse como actor y como cantante entonces yo nunca sentí, hago alusión a esto, porque yo nunca me sentí distinta en ese sentido acá. Yo caminaba por estas calles y conociendo esta ciudad, y había lugares que me resultaban como hasta propios, que siempre, por ejemplo, me dio esa sensación San Telmo. Para mí San Telmo era como si estuviese caminando por la ciudad vieja. Claro. Y si encima me encontraba con algún conocido, ni hablar. ¿Me entendés? Y si nos podíamos tomar un vinito, ni te cuento. Porque... Entonces, estas barreras que hoy día tratan de establecer entre unos y otros, y estas identidades que se tratan de establecer entre unos y otros, a mí me hacen ruido. A mí me hacen ruido. Y sí, porque también hasta el día de hoy, bueno, hay diferentes tipos de migración. Está la migración forzada, que es la que esa hay que hablar, y después está la migración voluntaria. Que o sea, hoy por hoy todo el mundo está sobre la migración voluntaria. Es la búsqueda de una mejor calidad de vida, o de estar con la familia, o del trabajo. O bueno, donde también hay situaciones del territorio en el que se nace, que capaz que te obligan o te invitan a es que hoy sabemos otras cosas. Por ejemplo, con respecto a la dictadura, y volviendo ahí, sabemos que la dictadura fue un plan que se implementó. O sea, sistemáticamente fueron habiendo dictaduras en los diferentes territorios. Y vos podías haber huido de la dictadura de Uruguay, como vos decís, venías a la Argentina pensando que no te iba a suceder nada, y resulta que acá te perdías o te chupaban. Y te tenías que ir más lejos todavía. Y si te ibas también a España o a Francia o a otros lugares donde pudieran acogerte, también iba a ser muy difícil. También era difícil. O sea, ya tenemos la idea de que no era lo que nosotros pensábamos, que pasó en el Uruguay, después vino a la Argentina. Mi papá también vino en el 74. Claro. Y nosotros vinimos con una... yo le digo una desterritorialización forzada por la economía también. Claro. O sea, las dictaduras son también dictaduras económicas. Porque si lo pensamos ahora, hablan del extractivismo y todo eso, nuestras cuerpas ya han sido vendidas, la tierra ya ha sido vendida. Totalmente. Y nosotros estamos acá en una tierra vendida, toda compartimentada. Exactamente. Entonces, ahora tenemos que buscar nuevos modos, como dicen muchas de mis compañeras indígenas, para poder sobrellevar esto que sucede hoy, ¿no? En esta modernidad. El contar con la riqueza que nos que nos da, porque voy a hablar en presente, los pueblos originarios, y despreciarlos de tal forma es lo que no me entra en mi cabeza. Porque si yo tuviese la posibilidad más remota de saber cuál fue el pueblo originario que le dio origen a mi familia, yo me sentiría en la gloria. Yo me sentiría totalmente feliz. Hay por ahí un atisbo quizás, porque no sabemos, porque todos los pueblos que ocupaban África, todas las etnias, eran muchísimas, y de las que se ocuparon de destrozarlas y de intercambiarlas y de marearlas de alguna manera para que no subsistieran. Y entonces algo que quedó por ahí dando vueltas en mi casa nos daba como la pauta de que podíamos llegar a ser originarios del Congo.
pero nunca lo sabremos. Entonces, cuando mucha gente amiga me dice, ay, vos sabés qué alegría que tengo que fui a España y conocí la tierra de mis bisabuelos. Y yo digo, qué suerte, qué privilegio, porque a mí nunca me va a pasar, ni de mis abuelos, ni de tatarabuelos, ni de los chosnos, porque no sé. Esa parte es un signo de interrogación imposible de develar. Y eso también es fortalecerse. Lógicamente, después cada uno de nosotros fuimos construyendo como pudimos nuestras historias, pero el no tener ese privilegio de no saber cuál es tu pueblo originario, por eso yo cuando veo tanto maltrato y tanto desprecio por quienes de alguna manera mantuvieron viva esta nación, porque la mantuvieron viva los pueblos originarios. Sí, incluso las riquezas del país, que hoy por hoy... La riqueza de la comida, la riqueza de la tierra, la riqueza de las costumbres, todo. La Argentina tiene un folclore que es maravilloso cómo se sostiene. ¿Y quiénes creen que lo sostuvieron esto? No, por supuesto. Entonces, yo ese desprecio tan absoluto que hay por todo lo que forma parte de la tierra, de la raíz, me hace mucho ruido y me duele. Y ay, se me escapó, no quería. Se le escapó, Victoria, ¿qué dijo? Sí. No, bueno, para mí es un placer que podamos estar haciendo esto. Imagínate, que quede grabado en Caput, así que... tenemos acá a nuestra historiadora. Nuestra historia viva. Nuestra historia viva y que pueda quedar registrado, porque realmente esto es una partecita de todo el bagaje cultural y de toda la historia y la memoria, la preservación de la memoria. Es que la memoria es historia y es identidad. Yo quiero hoy felicitar porque después capaz que se me escapa, porque ya también la memoria a nosotros después de cierta edad se nos vuela, pero yo hoy quiero dar gracias a todos nuestros ancestros, los ancestros de toda la Argentina, que le dieron la oportunidad al nieto 133 de aparecer y de darle esa gran alegría a las abuelas que todavía están vivas y que los pueden abrazar y que pueden estar con él. Porque eso es otra cosa de la que nosotros acá, de este lado del río, y del otro lado se está peleando para que se logre lo mismo, ¿no? Tenemos que estar orgullosos de tener un grupo de mujeres, o casualidad también, mujeres y abuelas, que se ocupan de reconstruirnos esa parte de nuestras vidas hasta que dan con cada uno de ellos. Eso es maravilloso. Sí, y que también... Eso merece un abrazo. Han sido reconocidas en el mundo. Y sí. Y son reconocidas en el mundo por el trabajo. Y sí. Y por sus luchas y por el derecho a la identidad. Exacto. Que no es menor. Y también se está haciendo en Argentina ese trabajo interior de la negritud, de las comunidades negras acá en Argentina. Sí. Hay un grupo que es el reconocimiento histórico de esas personas que todavía, creo que hace 2 días, fue el cumpleaños de María Elena Lamadrid, 89 años cumplió, y creo que debe ser una de las más longevas que mantiene también grupo identitario. Que mantiene el grupo, pero que mantiene la memoria del candombe. Claro. ¿No? La memoria de ese candombe afroargentino, y que de alguna manera en ella están reflejados los cantos que quedaron. Eso hay que registrar. Y la música, ¿no? Que se cantaba, como vos dijiste, al interior de las casas. Sí. Porque realmente la sociedad, digamos, colonial,
fue también muy, muy despreciativa en su momento con la negritud. Muy y represiva. se tuvo que ir, Sí. de la burla, de Sí, ciertas sí, expresiones, sí. y cosas que no se entendían, Sí. o que por lo menos esa sociedad no quiso entender. Sí. Y hoy, bueno, hay un rescate, hay Sí. una afroargentinidad que ha despertado Sí. gracias al sonido del tambor. Y sí, el sonido del tambor y el toque y la danza. Y qué sí, danzas? hablemos de Y la la danza. familia, Hablemos de la y la danza. familia, porque cada una de estas expresiones se pudieron llevar adelante por la familia, familias enteras que salían a bailar y a tocar a la calle y a festejar todo, absolutamente todo. Todo se festejaba con el ruido del tambor, Y con yo- el toque del tambor, no ruido, no era ruido, era toque. Y yo quisiera ahí como también, bueno, darle ahí, porque tenemos entendido que Mario Núñez, Sí. él sacaba una comparsa en el barrio sur. No. Papá, como era del interior, él tenía ese estigma, porque también nosotros fuimos bastante, en eso, bastante discriminatorio. Entonces él, para mucha gente de nuestra colectividad, era un pajuerano. Era un canario. Un era cana. Del norte. Claro, No, era un del norte del provinciano. Uruguay. No era del norte, él era de Rocha. Ah, de Rocha. Él pero era era de sí, Rocha. sí. Él Todo era lo de que no ahí. era de norte. Montevideo era Todo lo que no provinciano. era Montevideo era bastante, y ya su historia era un poco más compleja, porque él era, en realidad, no, si bien su mamá no era casada con su papá, habían conformado una familia con el papá, y mi papá tenía 4 hermanos, pero mi abuela se tuvo que venir para Montevideo a trabajar. Y entonces parte de esos hermanos los distribuyó entre otras familias para que pudieran trabajar. Y bueno, él se quedó un tiempo en el interior antes de venir a Montevideo a vivir con mi abuela. Mi abuela era cocinera. Y entonces, bueno, él hizo trabajos muy de campo, ayudaba en aquel entonces todavía se usaba en el interior la cuestión del transporte de pasajeros con caballos. Así que él se ocupaba de lo que se llamaban las postas. O sea, vos vas llegando a lo que hoy serían las paradas o los lugares y ahí había que cambiarle los caballos a ese carro. Que yo le decía, pero papá, entonces vos trabajabas en una diligencia. Dice, sí, pero acá no se llamaba así, tenía otro nombre. Yo me lo imaginaba como en las películas de los cowboys, ¿viste? A él ayudando al cochero de ese carro, y bajaba y cambiaba los caballos y seguían viaje o pasaban la noche en ese lugar. Bueno, ese fue un trabajo que él hizo desde muy niño, desde muy pequeño. Lo que quiere decir que no tuvo la oportunidad, por ejemplo, de ir demasiado a la escuela. Y esa era otra de las limitaciones que teníamos nosotros. El hecho de no poder asistir a los lugares, a las escuelas. Y eso también te diferenciaba con el resto, aún de nosotros mismos, porque estaban familia. los que eran los afroinstruidos, de alguna manera, porque habían ido a la escuela, porque habían podido concurrir a espacios, y los que no. Sigue siendo igual, te aviso. Desde Sigue ya, siendo igual. desde ya. Tenemos Pero, unos problemitas ahí. claro, había toda esa cuestión, los que tenían los 2 apellidos y los que no. Entonces, pero esas cosas se fueron instalando y las fuimos mimetizando nosotros a través de los patronazgos, porque no venía con nuestra idiosincrasia esto, sino que el hecho de pertenecer a determinadas familias blancas, y donde en las familias blancas eso era elemental, primordial, a nosotros nos hacía sentir que nosotros también teníamos que hacer así. Entonces, en determinado momento, que eso me lo contaba mi mamá, a ella le causaba gracia, porque tenía otra mirada sobre estas cuestiones. Entonces ella me decía,
Yo no sé. En determinado momento, me decía ella, se conformó entre nosotros la alta sociedad de color. Y mi mamá se quedaba, pero, viste, no entendía esa parte de nuestra historia. Y la alta sociedad de color tenía que ver con eso, con los que tenían los dos apellidos, con los que tenían determinados puestos de privilegio en querer el Estado, pertenecer. los que vivían de determinada forma, no en casas de inquilinatos, sino en casas. Y ella, por más que ella vivió siempre en su casa, no era una casa de inquilinato, ella nunca le dio trascendencia ni le dio importancia a eso. Para ella lo importante era el ser humano, el conservar estas costumbres. Ella no bailaba candombe, pero no bailaba candombe por tímida. Y porque además, en determinado momento, hasta eso se instaló entre nosotros. El salir a bailar al candombe a la calle era de cuarta, Pero era tus primas bailaban. Bueno, pero mis en primas las eran... casas. Sí, pero mis primas ya eran de una generación mucho más cercana a la mía. Sí. Donde a mí ya no me importó y salía yo a bailar y me iba bailando con ellos hasta la aduana. Pero a mi mamá no la dejaban. No, mi mamá moría por bailar candombe, pero no la dejaba. Mi abuela la miraba nomás y mi mamá ya quedaba quieta. ¿Me entendés? Entonces ella de alguna manera propició con estos relatos y con estas cosas, fortaleció el que yo no sintiera vergüenza de quién era, ni de dónde venía, ¿me entendés? Porque a ellos se les instaló al revés. Vos fíjate que durante un montón de años ellos eran dueños de esa casa. Y mi abuela les hacía decir que no, que esa casa era de un viejito italiano. Para que no fueran soberbios y para que los demás no pensaran mal de ellos porque ellos tenían casa y los otros no. Y otro gesto muy enriquecedor y de mucha enseñanza para mi mamá, de mi abuela, fue el lugar que después de la guerra del 14 le dio mi abuela a la colectividad judía. Porque la primer migración de judíos llegó después de la guerra del 14 al Uruguay. Y después llegó la otra migración después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la primera llegó en ese tiempo, que mi mamá era una niña y que mi abuelo estaba trabajando acá. Y mi abuela tenía que sostener esa casa y sostener a todos esos hijos. Entonces mi abuela, ¿qué hizo? Se retrotrajo a la última habitación de la casa, se amontonaron todos ahí y ella alquiló las demás habitaciones. Y se las alquiló a estas personas porque nadie les quería alquilar. O sea, parte de la colectividad judía, los primeros judíos que llegaron al Uruguay, vivieron en mi casa. Una de las primeras sinagogas que hubo en el Uruguay, en Montevideo sobre todo, no en el Uruguay quizás, yo me extiendo demasiado y no sé el resto de la historia, pero sí en Montevideo, funcionó en una de las habitaciones de mi casa que dan a la calle. Venían los sábados, que es su día, hacían sus oraciones, qué sé yo, después cerraban la habitación y se iban. Y esa habitación estaba alquilada para eso. ¿Y esa dirección existe? Sí, Carlos Gardel. Gardel, claro. Pero es para que me lo digas. Sí, es decir, hoy día es Carlos Gardel, pero en aquel entonces era Isla de Flores. A ver, pero... Y tengo la prueba de que eso fue cierto, porque podría quedar como una anécdota, claro, porque un día, estando yo ahí, en una de mis viajes, y llegó un muchacho que era polaco, tocó a la puerta y dijo: yo vengo a esta dirección porque en mi casa habían unas cartas que eran de mi bisabuelo, que él las enviaba desde esta dirección. Y él decía que vivía acá. Y yo quiero ver dónde vivía ese bisabuelo mío. No. Y mi mamá le preguntó: ¿y cómo se llamaba tu bisabuelo? Tal y tal. Él le dio el nombre. Y como mi mamá entendía Yiddish, otra consecuencia de la convivencia con el pueblo judío,
Entonces, mi mamá lo llevó, sí, él vivía acá, en el Altillo. Ah, Y lo llevó y el chico la abrazó y se puso a llorar. Colorín. Mirá la generosidad de las afro, Pero ¿no? pero mi mamá siempre decía, nadie les quería alquilar a los judíos. Mi abuela les enseñaba el idioma, les enseñaba, lo llevaba a la carnicería y les decía los cortes de carne que tenían que comprar, porque ellos habían pasado tan mal en la guerra que compraban hígado y bofe. No sabían de los otros cortes, cómo se comían, cómo se cocinaban. No conocían los otros pedazos de carne. Mirá, po. Entonces mi abuela los acompañaba, los llevaba hasta el almacén para que además pudieran comprar porque no sabían el idioma. Y sí, la resiliencia, la empatía, ¿no? Palabras que hoy están de moda, que en ese momento capaz que no. La pero patria es el otro. Que en verdad tienen que ver con ayudar al otro bajo ninguna condición. Sin ninguna bandera y sin ningún color de piel, porque además toda esa gente eran absolutamente blancos, rubios, de ojos celestes. Vos entendés también la convivencia. Y la generosidad. De saber el sufrimiento de esas personas en plena guerra y haber vivido también el sufrimiento, ¿no? Ellos todos, dicen que todos los inquilinos le decían mamita. Mamita, habían aprendido a decir mamita y le decían mamita a mi abuela. Entonces, la comparsa del sur. En el sur surgieron varias comparsas. Igual ya estamos casi con el tiempo igual justo. Yo quiero saber el nombre de mamita, porque acá es como... Paula Pérez de Ocampo. Paula Pérez. Y bueno, porque acá viene a ser ella, digamos... Sí, fue la reina. Sí. Fue una reina, pero sin corona. O sea, la bondad de ella. La generosidad. La reina de esta sala de nación. La amplitud sobre la mirada, la no soberbia. Y era una mujer muy bonita, era muy, muy linda mujer, pero nunca apagada de sí misma, al contrario. Y siempre con una mirada de empatía y de cuidado del otro permanente. Y severa. También era severa. Pero había que llevar adelante esa familia, esa casa y todos los acontecimientos que iban surgiendo a nivel social e histórico en ese momento también. Totalmente. Ajá. Bueno, estamos con el tiempo, y no hablamos ni la mitad de lo que tenemos. No hablamos ni la mitad, nos queda otra mitad. Es que nos falta traerlo. Es que a mí si me llevan a todo eso, me pierdo yo también en la historia y en la distancia, porque... es lo que me fortaleció. Sos memoria viva. Es lo que me fortaleció. Memoria viva. Si nosotras no tenemos este relato, no sé qué estamos haciendo acá en la radio. Así que a Marita la vamos a volver a convocar. Y voy a seguir contando. Y vamos a hablar del presente. Porque Marita vive en la ciudad de Buenos Aires, porque Marita es una candombera, porque Marita tiene la expertise para poder desentrañar esto que pasa con la danza y el toque y las mujeres. Y pensar en por qué es más importante el toque que la danza. Nosotras acá nos seguimos preguntando ¿por qué las que danzamos terminamos siendo las no vistas? Y vamos al frente. Yo la escuché una vez decir algo similar a Marta Gularte, que bueno, estamos hablando de una mujer también con toda una historia, pero ella siempre decía que sin el tambor no sería posible el baile, no sería posible la danza, y es verdad, pero ¿qué pasa? No es bailar por bailar. O sea, el tambor te transmite algo y ahí entraríamos en lo que es el toque de cada tambor. Pero el tambor te transmite algo que vos involuntariamente lo llevás al cuerpo. Si no te transmite eso, y es como el que aprende en teoría.
La teoría del Es sentado. la teoría. 3 para la derecha, 2 para la izquierda, 4 para adelante, 3 para atrás. Pero hay algo que te tiene que llegar al alma y que te tiene que llegar al cuerpo para que vos te puedas desplazar con el toque del tambor y que vaya al unísono. El toque del tambor con el cuerpo. Y bueno, hoy las generaciones que seguimos ahí con la danza y el tambor y acomodándonos también al mundo contemporáneo, bueno, creo que es para seguir hablando sobre esto fuertemente. Eso es lo que vamos a hacer. Quiero pasar 2 chivos y estamos... este fin de semana, el 30, se va a estar presentando el documental Semillas de Ancina en la 15 con Diego Paredes. Después va a haber una jam para a las 20 horas. Es una actividad que entrando a la página de Semillas de Ancina pueden averiguar más. Y después, el fin de semana del 4 y 5, se viene el Festival Estallarte, que es de danza en Viedma, donde también, por suerte, el enfoque este año es con todo lo que es danzas urbanas y prácticas de movimiento que no están institucionalizadas al 100% y que abren la mirada a una diversidad del movimiento. Buenísimo. Y yo voy a agradecer a todas las que vinieron el día 25 al espacio de la legislatura porteña a ver, a esa actividad que realizamos que tiene que ver con el Día de la Mujer Afro, Latina, Caribeña y de la Diáspora, donde también hicimos la presentación de la obra de Jorge Chagas, La Artigueña, en la actuación de Victoria Monarte Núñez y todas las mujeres que nos acompañaron, y gracias a la legisladora Victoria Montenegro que nos habilitó el espacio, y nos estamos yendo de negritud. Negritud. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Yo hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro!
avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados.